Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Hola, les saluda el pastor Ezequiel Salazar, aquí en Conexión de Fe. Es nuestro deseo en Conexión de Fe el ir al recurso de donde proviene nuestra fe, que es la palabra de Dios, las Escrituras. El creer, simple y sencillamente, quiere decir confiar. Y en Conexión de Fe estaremos constantemente viniendo a la palabra de Dios, la Biblia, entendiendo que confiamos absolutamente y por completo en todo lo que la Escritura nos enseña. De manera que bienvenidos a esta ocasión a nuestro programa. Hoy estaremos hablando sobre la grandeza del amor de Dios. El título de nuestra lección para hoy es "De tal manera amó Dios al mundo". La Escritura nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este texto, aunque tan pequeño, encontramos verdades compactas de gran significancia para usted. La palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y lo que vemos primeramente es la magnitud del amor de Dios. Cuando la Escritura nos dice de tal manera, está hablando de la magnitud, de tal manera, la magnitud, la grandeza, la naturaleza en que se muestra el amor de Dios. Las Escrituras en otros lugares nos enseñan de que este amor, el amor de Dios, va más allá de nuestro entendimiento. La Escritura nos dice en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Démonos cuenta que las Escrituras nos enseñan que cuando lleguemos a este entendimiento, lo cual oraba el apóstol, estaríamos llenos de toda la plenitud de Dios. Es claro que las Escrituras nos dicen que este amor, la magnitud de este amor no puede ser comprendido. Por eso es que dice la Escritura que este amor excede todo conocimiento. Romanos capítulo 5, versículo 6 quizá lo explica un poco mejor. Porque Cristo, dice la Escritura, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, lo que está diciéndonos aquí es bien sencillo. Que alguien tratara de mostrar su amor dando su vida por una persona buena, por una persona decente. Bueno, aún eso sería un poco raro de encontrar. Pero entonces la palabra de Dios nos dice que Dios de tal manera nos amó, que siendo aún pecadores o no merecedores, Cristo murió por nosotros. La magnitud del amor de Dios nos comunica de que lo que Él hizo por nosotros, el amor que extendió hacia nosotros, no fue algo que nosotros merecíamos. Fue algo que encontró su origen en la magnitud, en la grandeza del amor divino de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra de Dios. Ahora, vemos la magnitud del amor de Dios.
Y luego la palabra de Dios nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. En segundo lugar, nos vemos estudiando ahora lo que Dios dio y por qué lo dio. ¿Qué es lo que Dios dio? Lo que Dios dio y por qué fue necesario o por qué Él lo dio. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que nosotros, los seres humanos, tenemos un problema. El problema se llama pecado. La palabra de Dios nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La imagen que está tratando de comunicar aquí es de alguien que constantemente está tratando de pegarle a un marco con una flecha, pero por más que intenta, sigue fallando. Tal es el ser humano. La verdad es que por más que tratamos, por más que queremos hacer el bien, siempre caemos cortos, siempre fallamos. De nuevo, la palabra de Dios nos dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La Escritura nos dice: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Dice la palabra de Dios que no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿por qué Dios dio lo que dio? ¿Y qué es lo que dio? Bueno, la palabra de Dios nos dice que la razón que Él hizo lo que Él hizo es porque nosotros como seres humanos estamos en este dilema, en este problema. Qué difícil es que alguien llegara a engañarse de tal lugar de decir, pues quizá todos pecan, pero yo no peco. La Biblia dice, todos pecaron. La Biblia dice, no hay uno que haga el bien, no hay ni siquiera uno. La verdad es de que en mente, en actitud, en palabra, en pensamiento, constantemente estamos fallando y estamos pecando. Ninguna persona sincera pudiera negarlo. Y esta es la razón que Él dio lo que dio. Ahora, ¿qué es lo que Él dio? Bueno, es que la consecuencia de nuestro pecado y el estado de nuestra maldad, la palabra de Dios nos dice, tiene su castigo. La Biblia nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, si usted se da cuenta, ya hemos visto de que todos hemos pecado. Y luego la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Es tan sencillo. Uno trabaja, le pagan dinero. Uno peca, su paga, dice la Biblia, es muerte. Muerte en la Biblia necesita ser comprendida. La mayoría de nosotros cuando pensamos en muerte, pensamos en 6 pies bajo tierra y una sepultura. Pero en la Biblia, muerte quiere decir separación. Muerte física separa el cuerpo del alma. Por eso es que si usted alguna vez ha estado en algún funeral, usted se da cuenta que la caja está vacía. Está el cuerpo allí, pero no hay nadie allí. Esa es muerte física. Muerte física separa el cuerpo del alma. Pero la Biblia nos habla de una segunda muerte. Y esta muerte es una muerte espiritual. La muerte física separa el cuerpo del alma. La muerte espiritual separa el alma de Dios, eternamente separado de Dios en el infierno. Jesús habló más del infierno que cualquier otra persona en la Biblia. Él dijo que allí habría el llanto y el crujir de dientes y que el gusano no muere y las llamas nunca se apagan. Y la Biblia nos dice que esta es la paga para todo aquel que ha pecado. ¿Y cuántos han pecado? Bueno, ya vimos que la palabra de Dios nos dice por cuanto todos pecaron. Ya vimos que la Biblia dice no hay ni siquiera uno que haga el bien. Y aquí la Biblia nos dice que la paga por las ofensas que hemos cometido, dice la Biblia, es muerte.
Esta es la razón de por qué Dios hizo lo que Él hizo. Ahora, ¿qué es lo que Él hizo? Bueno, la palabra de Dios nos dice que esa muerte, esa separación que usted y yo merecíamos, Él la sufrió por nosotros. Si nos damos cuenta, la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús estaba colgado en la cruz del Calvario, dice la Escritura en Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Probablemente no hay algo que de una manera tan forzosa muestre lo que Jesús hizo por nosotros que lo que acabamos de leer en esta porción de las Escrituras. La palabra de Dios nos dice que siendo que hemos pecado y que la paga del pecado es muerte, Jesús pagó ese precio. Él sufrió la muerte por usted y por mí. Ahora, si bien entendemos que Cristo murió en la cruz y que su muerte física de gran violencia, reservada para los peores de los criminales, sufrió un dolor indescribible. Historia nos cuenta que le dieron 40 latigazos menos uno. Cuando se usaba el látigo que usaban rasgaba la piel con cada latigazo que se lanzaba en contra de la persona. El látigo se componía de 9 tiras de cuero y al final era o vidrio o lámina, de manera que cada latigazo rasgaba la piel. Después de 39, se nos dice que a veces había rasgado la piel de tal manera que podía verse hasta los órganos. Jesús sufrió muchísimo. Y luego se le impuso a cargar una cruz. Cuando colgaron al Señor en la cruz del Calvario, ponieron clavos en sus manos y en sus pies, las partes más dolorosas del cuerpo. Y todas estas cosas Jesús sufrió. Y las Escrituras nos dicen que cuando al fin lo asientan en la cruz, comienza a presionarse su diafragma, de manera que desde ese momento en adelante comenzó a batallar por cada aire de respiración que él intentaba tomar. Y todo ese sufrimiento físico, todo eso marca la grandeza. De tal manera amó Dios al mundo. Pero cuando nos damos cuenta en la expresión que usa aquí, al decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nos damos cuenta que aquí es donde Jesús sufrió probablemente la pena más grande, la pena que usted y yo merecíamos, que era muerte. Recuerde la definición que ya hemos dado de la muerte. Muerte es separación. La palabra de Dios nos dice que Jesús proclama y grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, el pecado de todo el mundo, el suyo y el mío, descansó sobre Jesús. Dios, que es un Dios 3 veces santo, no pudiendo mirar sobre el pecado. Dice la Escritura que por primera vez en toda la eternidad hubo una separación. De nuevo, muerte quiere decir separación. Hubo una separación entre Dios Padre y Dios Hijo. Dios Padre, por todo el pecado que descansaba sobre Jesús, su pecado, mi pecado, todo el pecado del mundo descansando sobre Jesús, no pudo mirar sobre ese pecado en su propio Hijo
y por primera vez en toda la eternidad voltea sus espaldas a Jesús, su Hijo. Porque en ese momento el pecado de todo el mundo, el suyo y el mío, descansó sobre Jesús. Hubo separación. De nuevo, el significado de la muerte. Recuerden, la paga del pecado es muerte. Y Jesús no solamente sufrió una muerte física, pero sufrió una muerte espiritual. Fue separado de Dios Padre por primera vez en toda la eternidad por el amor tan grande que le tenía a usted y que le tenía a mí. Esto es lo que Dios hizo. Esto es lo que Dios dio, y la palabra de Dios nos enseña por qué lo dio. Porque estábamos perdidos. Porque nuestro pecado merecía el castigo de Dios y algo tenía que hacerse. Y en la grandeza de su amor, Él tomó su pena, mi culpa, para que usted y yo entonces pudiéramos obtener lo que Él tanto quería. Ahora, al haber hecho esto, ¿qué es lo que Él quería? ¿Qué buscaba Él en hacer lo que Él hizo? Bueno, ya hemos visto que dice la palabra de Dios de tal manera, la magnitud del amor de Dios. Y luego dice la Biblia, ha dado. De tal manera amó Dios que ha dado. Ya vimos lo que dio y por qué lo dio. Pero entonces en el texto nos damos cuenta de por qué Él hizo esto y lo que Él buscaba. ¿Qué es lo que Dios quería al haber hecho todo esto? Bueno, la palabra de Dios claramente nos dice que la razón que Él hizo esto es para que el ser humano, para que usted y yo no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que Dios quería? Bueno, Dios quería que el hombre no se perdiera. En primer lugar, hay personas que intentan de insinuar la falta de amor, diciendo que cómo puede un Dios de amor juzgar, cómo puede un Dios de amor condenar a alguien a un lugar tan horrible llamado el infierno, y juzgan de que un Dios así estaría falto de amor o de amar. Pero la verdad es que el amor de Dios se muestra en que Él no quiere esto. Él hizo lo que hizo porque lo que Él quería es que usted no se perdiera. Y contrario a eso, que usted tuviera vida eterna. Ahora, en verdad, si algún día alguien termina perdido, no va a ser por la falta del amor de Dios. Ya hemos visto la magnitud del amor de Dios. Que no mereciéndolo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vimos por qué lo hizo. ¿Y qué hizo? Dio su vida. Sufrió muerte y separación que usted y yo merecíamos. Y lo hizo porque lo que Él buscaba y lo que Él quería es que usted no se perdiera, sino que usted tuviera vida eterna. Ahora, dése cuenta que la palabra de Dios nos dice, y vamos a regresar un momentito a este texto, pero la palabra de Dios nos dice para que todo aquel que en Él cree. Ahora, la palabra creer allí es muy importante. Es sinónima con la palabra confiar. Entonces, la Escritura nos está diciendo para que todo aquel que en Él confía, o sea, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, dése cuenta, no dice, quizá no se pierda. Ojalá que no se pierda. Esperamos que las cosas resulten bien. No,
dice no se pierda, de una manera enfática. Y luego termina con decir, mas tenga vida eterna. No dice, quizá tenga, ojalá que tenga, es posible que tenga. No dice, tenga vida eterna. Ahora, ¿para quién es esta promesa? Bueno, la palabra de Dios nos dice claramente que la Escritura dice, todo aquel que en Él cree. De nuevo, ¿qué dijimos quiere decir la palabra creer? Quiere decir confiar. De manera que Jesús estaba diciendo que todo aquel que en Él confía no se va a perder, mas tiene vida eterna. Ahora, es importante entender que esta promesa es para todo aquel, y todo aquel le incluye a usted. ¿Qué es lo que usted necesita para poder tener la seguridad de la vida eterna? Bueno, dice la Biblia que usted tiene que creer en Él. De nuevo, confiar en Él. Y dice la Escritura, y Jesús prometió, que si usted confía en Él, usted no se va a perder, usted va a tener y tiene vida eterna. Ahora, cuando usted y yo pensamos en la palabra creer, necesitamos siempre recordar que esa palabra quiere decir confiar. La promesa es para todo aquel que en Él cree. Se nos ha enseñado a confiar en una religión. Se nos ha enseñado a confiar en una iglesia. La religión nos enseña, y no estoy hablando de una en particular, pero la religión nos enseña a confiar en nosotros mismos. Nos han enseñado que podemos determinar si tendremos vida eterna o nos vamos a perder dependiendo de lo que nosotros hacemos o lo que nosotros no hacemos, o cómo nosotros nos comportamos o cómo no nos comportamos. Si yo determino que yo tengo vida eterna a base de lo que yo hago o lo que yo no hago, entonces mi confianza está en mí, está en lo que yo hago. Y la promesa de vida eterna no es para aquellos que confían o en una iglesia o en una religión, o peor, que confían en que ellos, por su mérito y sus intentos, podrán lograrlo. No, la promesa es para todo aquel que en Él confía, en Él cree. La palabra de Dios es claro en esto. Eso es lo que Dios quiso, que usted no se perdiera, que usted tuviera vida eterna y que algún día usted y todos nosotros estuviéramos para siempre en el cielo con Él. Mire lo que Él expresó allá en Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dese cuenta de eso, mire. Y luego mire cómo dice, y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire el deseo de Dios. El deseo de Dios es que usted estuviera donde Él está. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En tiempos bíblicos, las casas era una sola casa, por decirlo tipo así, de hacienda, que tenía muchas habitaciones alrededor, de manera que vivía el padre, la madre y luego los hijos, y muchas veces con sus esposas y sus familias y sus hijos. Era una cosa increíble. Y ahora está diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ese es lo que el Señor está describiendo. Y el deseo de Él es que un día usted, al enfrentarse a la eternidad,
por el amor tan grande que Él tiene hacia usted, esté para siempre con Él. De tal manera amó Dios al mundo. La magnitud, la grandeza del amor de Dios. Él hizo lo que hizo, no tuvo que haberlo hecho. Y luego vemos lo que hizo y por qué lo hizo. Pues habíamos pecado, hemos pecado, pecamos. El pecado tiene su paga y su sentencia. Y Él murió. Él sufrió esa muerte, esa separación que usted y yo merecíamos para que usted y yo pudiéramos tener la esperanza de vida eterna. Lo que buscaba, lo que quería, bueno, Él lo que buscaba es que usted no se perdiera, más que usted tuviera vida eterna. Hay algunas personas que tendrían un poco de resentimiento que alguien insinúe que Jesús es el único camino al cielo. Pero esto es exactamente lo que Él dijo. Nos damos cuenta que allá en Juan 14:6 Él dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Démonos cuenta que la palabra de Dios nos dice que no hay un camino de tantos caminos. No, está diciendo yo soy el camino. No dijo yo soy un camino, como que hay muchos caminos. No, Él dijo yo soy el camino, el único camino. Y no hay excepción, no hay de pensar, bueno, pues quizá yo llegue de otra forma, quizá yo llegue de otra manera. Inclusive he oído a personas usar la expresión, pues hay muchos caminos que llegan a Roma. Sí, pero cuando usted se muere, usted no va a ir a Roma. Usted va a pasar o toda la eternidad para siempre con Él, o usted terminará separado de Él por toda la eternidad. ¿Qué es lo que Él quiere? Bueno, de tal manera Él le amó a usted. Él hizo lo que hizo para que usted tuviera esperanza de vida eterna. Y lo hizo porque Él no quería que usted se perdiera. Lo hizo para que usted pudiera saber que no se va a perder, sino que tiene vida eterna en Él. Ahorita mismo, ponga su confianza en Jesús. Si usted cree que todos hemos pecado, si usted cree que nuestro pecado tiene su sentencia y condenación, la palabra de Dios nos dice que si usted hoy cree que Jesús es el único, por lo que Él hizo por usted, el único, que le puede salvar de ese castigo que merecemos, y usted le pide a Jesús ahorita mismo, confiando en Él, en vez de confiar en una iglesia, en una religión, o peor, en lo bueno que usted es, usted le pide a Él que le perdone y le salve. Él prometió darle vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.